34 minutos pasando de las 5 de la tarde, seguimos aquí en el living y vamos a hablar ahora un poco de literatura relacionado con la música también, con una compositora, con una música que se embarcó en la realización de un libro. Estamos hablando de Clara García, que presentó hace poquito nomás Hombres de Nuestra Tierra y que ya está en librerías, en la Feria del Libro, en varios lugares y que también va a estar en la Fundación Mario Benedetti. Clara, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. ¿Cómo andás? A ustedes por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el origen del libro? Viene de un disco. Exacto. Cuyo nombre es homónimo, ¿no? Tiene el mismo Exacto. nombre que el libro. Un disco particular, particular por lo característico, con lo folclórico de nuestro país. Pero, ¿cómo es que a vos se te ocurre la idea de decir, che, esto tiene que estar plasmado en un libro? Bueno, hay varias motivaciones que se fueron juntando, ¿no? Una de ellas es esa particularidad que tiene el disco, que es un disco particular porque, por un lado, conjuga, digamos, el trabajo de tres personalidades: un escritor, Juan Capagorri, un músico, Daniel Biglietti, y una fotógrafa, Isabel Gilbert. Eso es bastante particular desde su concepción, digamos. Juan Capagorri y Daniel Biglietti trabajaron a dúo componiendo las canciones. Por otro lado, es un disco temático, quizás el primer disco temático de nuestra música popular uruguaya, porque cada canción trata de un oficio rural. Mirá. En su mayoría oficios rurales de la zona de Minas, La Valleja y los alrededores de Solís de Mataojo, de donde era originario Juan Capagorri, pero también algunos oficios más del norte del país, como El Cañero del Norte, que es una de las canciones, ¿no? Entonces, cada canción retrata a uno de esos hombres de oficios y a su vez la música está compuesta en cada canción a partir de géneros de raíz folclórica. Entonces esto ya, bueno, reúne varias particularidades, ¿no? Y por otro lado, bueno, razones personales. A mí siempre me tocó especialmente este disco, la manera de Capagorri de decir sus textos, porque antes de cada canción hay una introducción hablada por él, dicha por él. Sus textos que hablan de una forma muy sensible de mundos de pueblo uruguayos, donde todo ocurre en un perímetro bastante acotado, donde hay personajes que son un mundo en sí mismo, como algunos de estos hombres de oficio. Y bueno, digo, si seguimos un poco la línea de la motivación, esas cosas yo me he dado cuenta trabajando en este libro que tienen que ver con cosas de mi infancia, ¿no? Cosas que yo viví, de pasar veranos cerca de Mercedes, en Fraiventos, y conocer personajes de este tipo. Hay una canción en el disco que se llama Monteador, y recuerdo de niña haber conocido un personaje auténtico, un auténtico monteador que vivía a la orilla de un río con su casa de barro, sus ollas tiznadas, sus piedras tiznadas alrededor del fogón. Bueno, en fin, imágenes y vivencias que de niña me impactaron mucho, ¿no? Yo que viví en la ciudad, me crié en la ciudad, ver que había seres que vivían así, ¿no? Dijiste, todo eso que me pasa con el disco en particular, dijiste, quiero ponerlo en el libro, o hacer un libro. ¿Fue la primera intención hacer un libro? Siendo música, compositora, quizás podías hasta incluso dedicarle a algún tema. Sí, bueno, pero ahí yo tengo otro proyecto en realidad paralelo en mi vida, que es un proyecto que vengo desarrollando ya también. Nacieron más o menos juntos los dos proyectos, aunque si bien la gente que conoce mi otro proyecto, que es un proyecto justamente de música, que homenajea a la gran cantora Amalia de la Vega, ya sacamos un disco el año pasado, en fin. Ese proyecto musical, digamos, lo musical en cuanto a la práctica musical está ahí. En el caso me pareció interesante la parte de transcribir toda la música a partituras, ¿no? Que no estaba hecho. Ah, ¿no estaba hecho? O sea, solo se conocía que lo musical, lo sonoro. Solo el disco, la grabación, ¿no? En realidad encontramos algunos documentos manuscritos de solo una versión como muy esquemática, muy resumida de lo que se canta. Pero todo lo que es la guitarra no estaba en ningún lado, digamos, escrito, no estaba escrito, o sea, estaba en el disco, ¿no? Pero no estaba para el análisis, para el estudio,
darle un perfil más didáctico, Claro. ¿no? Que es un poco también parte de la intención del libro. Si querés pasámelo, que vamos a mostrarle, más allá de lo que estábamos viendo en la pantalla, así lo mostramos un poco acá presencial. ¿Qué tan difícil, qué tan sencillo fue ese trabajo de llevar a la transcripción, a lo didáctico, esa música que era tan conocida por ti a nivel de lo sonoro, ¿no? De lo musical? Claro. En realidad las canciones es interesante porque el guitarrismo de Daniel Biglietti tiene algo que él logra de manera bastante acabada, que él tiene un virtuosismo ilimitado, si se quiere, en la guitarra, pero a la hora de componer él se cuida de exagerar en ese virtuosismo y componer canciones que realmente sean tocables por casi todo músico promedio, ¿no? Entonces, en sí, la dificultad de sacar las canciones y transcribirlas, bueno, sí, es una dificultad, pero creo que la mayor dificultad de hacer un libro son todo otro montón de cosas, de tomar decisiones a la hora de cómo transcribir determinadas cosas, de configurar todas las partituras, bueno, un montón de cosas que además ese libro tiene de investigación, ¿no? Eso te iba a preguntar, que me parece hiper interesante. El tema de la investigación, ¿cómo fue? ¿Cómo lo encaraste? Porque además imagino que debe haber varias aristas, ¿no? Del propio encare. Sí, bueno, allí en el libro lo que incluí es, bueno, en primer lugar una introducción general que contextualiza un poco el momento histórico, el momento cultural en el que nace ese disco, que nace en 1964, en junio de 1964. Eso por un lado. Y por otro lado, abordar la obra, la vida artística, digamos, de esas tres personalidades que trabajaron para ese disco y que están allí en el libro, se expresan a través de tres semblanzas que escribí sobre Juan Capagorri, Daniel Biglietti y Isabel Gilbert, la fotógrafa, ¿no? Entonces, bueno, el proceso fue ir encontrando notas de prensa, para lo cual fue imprescindible la colaboración de archivos como la Fundación Aronian Parasquevadís, archivos de coleccionistas privados que me permitieron acceso a negativos, a documentos de prensa, en fin, infinidad de colaboradores honorarios que tiene de alguna forma este libro, que me permitieron a partir de eso, bueno, elaborar la introducción, elaborar las semblanzas sobre estos tres artistas, ¿no? Al mismo tiempo imagino que debe haber sido difícil el hecho de poder realmente discernir hasta qué punto dar información, hasta qué punto ir a lo técnico, didáctico, musical y hasta qué punto también mostrar en imágenes, porque el libro, recién veíamos algunas de las imágenes, es muy ilustrativo, está bueno también en ese sentido. Debe haber sido un trabajo, imagino con la editorial, de discernir y ver hasta qué punto dar más información, dar más imágenes y dar más de la transcripción esa que realizaron. Sí, sí, o sea, siempre creo que como regla general está bueno para este tipo de libros ser sintético en el sentido de que el exceso de información no ayuda a que sea un libro que cualquiera lo pueda agarrar y usar y ponerlo en el atril, que además lo hicimos pensando mucho en eso, en que se pueda abrir y mantener en el atril de forma que uno pueda sentarse enfrente con la guitarra y tocarlo cómodamente, ¿no? Sí. Entonces sí, fue todo un tema, digamos, de sintetizar, de resumir, de sacar lo que no era fundamental para que quede, la esencia, lo más relevante y que sea un libro que pueda atraer tanto a quienes en algún momento gustaron de este disco o lo conocieron y no son músicos, como a quienes son músicos y les interesa así como ponerse a estudiar y a tocar las canciones, ¿no? ¿Hubo algo que te haya sorprendido, quizá de la investigación un poco más periodística o de las ilustraciones, de las fotos? ¿Hay algo que no sabías previo a realizar el libro? Sí, por suerte había muchas cosas que no sabía, que aprendí muchísimo haciendo este libro, perdón. Sí. ¿Tenés alguna en particular? Sí, dos te voy a decir. A ver, bien, me gusta. La primera es que tuvimos la fortuna, el privilegio de encontrar los negativos originales de la fotografía original de este disco. O sea, es un disco que se editó en 1964
cada canción iba acompañada de una fotografía documental, o sea, estas fotografías son de verdaderos personajes que fueron sacadas en el campo uruguayo, ¿no? Y bueno, tuvimos la alegría inmensa de encontrar los negativos originales en casa de un coleccionista, en el archivo que Isabel Gilbert, la fotógrafa, había dejado tal cual dentro de un costurero todos los negativos perfectamente ordenados. Aparte yo pensé que me iba a llevar horas, llegamos y estaban todos ordenaditos por fecha, tal cual ella los dejó. ¿Y la calidad? Y la calidad está muy bien, o sea, hay deterioro, los negativos son muy difíciles de mantener en el tiempo, los químicos empiezan como a, no sé mucho de eso, pero sé que empiezan como a sufrir el paso del tiempo, digamos. Exacto, pero sin embargo, digo, diseñadores y personas idóneas mediante que supieron tratar las fotos de la mejor manera posible, realmente quedaron hermosas, fotos plenas de página entera, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, rapidito, es que tuvimos, o sea, la sorpresa de encontrar, de saber y de conocer y de encontrar que Juan Capagorri, el escritor de todos los textos de este libro, era además un gran dibujante. Mirá. Un dibujante que además pareciera que lo que hacía, digamos que mientras no estaba escribiendo, estaba dibujando, porque dejó más de 3000 piezas gráficas y son hermosas, son realmente muy lindas, las mantienen la familia y algunos amigos, pero de una forma muy casera. Entonces realmente fue una alegría poder digitalizar algunas, rescatar, hacer lucir algunas de ellas en el libro, ¿no? Qué espectacular. Bueno, Clara, agradecerte por estos minutos, por contarnos del libro y informarle a toda la población que va a haber una presentación, decíamos, el 18 de octubre en la Fundación Mario Benedetti, ¿es así? Exacto, a las 18:30 horas. 6:30 de la tarde, más allá de que el libro ya está en venta. Exacto, ya está a la venta en librerías, en Ayuí Discos y en la Feria del Libro hasta el domingo que dura en el stand de Guzzi. Muy bien. 18 de octubre está pensando la semana que viene, ¿qué? ¿Viernes? El miércoles de la semana que viene. Así que todos los televidentes del Living que quieran estar presentes, bueno, allí en la Fundación Mario Benedetti pueden estar el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde para este libro, Hombres de Nuestra Tierra, de Clara García. De vuelta, muchísimas gracias por los minutos. Gracias a ustedes, un placer.